Hola, buen día a todos. Muchas gracias a USPED nuevamente por la invitación, por permitirme ser parte de un día más aquí en Sábados de Pocus. Vamos a hablar el día de hoy sobre la evaluación de una estructura cardíaca, o mejor dicho, de ambas estructuras cardíacas como son las aurículas. Saber qué tan importante es realizar esta evaluación. Si bien dentro de la charla del día de hoy veremos que técnicamente algunas de las mediciones y recomendaciones que hacemos el día de hoy son muy sencillas, la importancia real recae en que no debemos de olvidar hacerlo. No tanto en que deba de haber una curva de aprendizaje muy grande o que debamos de tomar cursos enteros para poder medir los diámetros, los volúmenes, el área y de poder identificar la forma o características de una u otra aurícula, sino realmente hacer algo sistemático y algo aplicable en nuestras unidades de cuidados intensivos, en hospitalización y por qué no hasta en el seguimiento de nuestros pacientes a largo plazo. Vamos a hablar de manera muy general sobre el órgano que representan las aurículas. Si bien esta es una plática de ultrasonografía o de POCUS o de ecocardiografía, aplicada muchas veces a las terapias intensivas, como les decía, o a la consulta, a la hospitalización, al seguimiento de los pacientes, debemos de recordar muchas veces las bases que nos orillan a tomar decisiones en los pacientes que tratamos día a día. Hay que recordar, y esto, como les digo, sé que no es el objetivo de la clase del día de hoy, por eso solamente haré mención y solo utilizaremos 2 diapositivas para hacer este recordatorio, que las aurículas representan un órgano endocrino que tiene una secreción de hormonas. La importancia de esta hormona, de lo que se conoce como péptido natriurético auricular, es precisamente la función que cumple, y esto nos da un mensaje definitivamente de la importancia de las aurículas incluso antes de empezar a realizar una evaluación con métodos diagnósticos o con estudios de imagen. Clínicamente, yo siempre lo voy a decir, es lo que debemos de tomar en cuenta para tomar decisiones en nuestro paciente. Sin embargo, nos limitamos solamente a los aparatos, a los estudios avanzados, a la imagen. Entonces es como que unir el conocimiento, es unir ambas cosas en la valoración y así en un mejor manejo para nuestros pacientes. Recordemos que el péptido natriurético auricular se sintetiza, se almacena y se libera por los miocitos auriculares. Y esta liberación, sobre todo, es regulada precisamente por el estiramiento de la pared auricular. Por lo tanto, nos va a ser de mucha ayuda para poder comenzar a hacer un abordaje en nuestros pacientes, para sospechar que existe alguna falla o que tenemos algún problema. La capacitancia, el poder que tiene, la capacidad que tiene la aurícula precisamente para tener esta distensibilidad, este estiramiento, es algo que fisiológicamente nos ayuda, pero a la vez nos está dando un aviso para decir que tal vez tenemos ya algunos problemas en el corazón y que muchas veces no hemos detectado o ni siquiera hemos sospechado. Si bien es cierto que el péptido natriurético auricular, que es aquel que se sintetiza y libera exclusivamente en las aurículas, no es el que utilizamos por lo menos en todos los hospitales o terapias intensivas para hacer el monitoreo tanto de la falla cardíaca aguda como a largo plazo, pues digamos que hoy nos va a servir mucho entender el motivo por el cual se libera. Vamos a tener que es un reflejo del aumento de volumen y carga de presión en nuestras aurículas. Como les recordaba y como nos muestra nuestra tablita, a lo que estamos más acostumbrados, y tampoco no en todas las unidades, no en todos los hospitales, es precisamente a llevar un seguimiento con el BNP, ¿no? Con el péptido natriurético cerebral. Este es liberado en los ventrículos, y aquí sí es liberado solamente por ese estímulo, por esa sobrecarga de presión que existe en el ventrículo y que muchas veces pues ya es producto, como lo hemos dicho, de una disfunción diastólica, de una disfunción sistólica, de una disfunción global.
y que pues digamos ya es cuando está establecido. Si pudiéramos medir o llevar un control con el ANP, con el natriurético auricular, definitivamente podríamos tal vez darnos cuenta desde antes, cuando estas aurículas comienzan ya a dilatarse o cuando la presión comienza a aumentar. He aquí la primera razón por la cual podemos adelantarnos a eso con un método no invasivo como es la ultrasonografía. El efecto del péptido natriurético auricular es un efecto antihipertrófico. Esto es súper importante que lo sepamos, y también antihipertensivo. Tal vez muchos nos limitamos o solamente nos enfocamos precisamente en ese efecto antihipertensivo, ¿verdad? En el efecto que tiene en la diuresis y en la natriuresis, sobre todo, precisamente de ahí el nombre. El efecto antihipertrófico nos habla precisamente de ese paso antes de que inicie la falla cardíaca, ya que si recordamos la fisiopatología y el problema o el proceso que nos va a orillar a una falla cardíaca de todas las clases en todos los pacientes, definitivamente es a esa hipertrofia tanto concéntrica como excéntrica de las células cardíacas. La valoración de las aurículas, como ya lo comentábamos, pues no se realiza de una manera uniforme, de una manera rutinaria. Es por eso la importancia también de esta plática, principalmente por todo el enfoque que me gusta decir esa palabra porque afortunadamente muestra esta clase, es que nos estamos ya enfocando en todas las estructuras del corazón y estamos tratando de aprender nuevas técnicas y de aplicarlas a todo tipo de pacientes para dar precisamente una mejor atención. Entonces es una realidad que durante mucho tiempo, sobre todo en adultos, mayoritariamente también en la evaluación de los pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas, mucho del enfoque se dio en el ventrículo izquierdo. La función, el seguimiento, muchos de los estudios que también fueron evolucionando se seguían enfocando en el ventrículo izquierdo. Se le había dado una importancia demasiado grande a ese ventrículo y caíamos en el error de que si era el que disfuncionaba, era el que iba a traer todo el problema. Y si al revés, si era el que funcionaba, tener una FEBI adecuada, una FEBI preservada, también ya teníamos todo solucionado y no había ningún problema. Sin embargo, ahora ya sabemos que el ventrículo derecho también de igual manera tiene su importancia, y ahora también ya sabemos que ambas aurículas pues son el antecedente, el antecesor de esta evaluación, y por lo tanto tienen igual de importancia que ambos ventrículos la valoración que podemos hacer de ambas aurículas. Vamos a hacer, como les decía, un repaso general de la técnica como tal, muy sencilla. Si han podido tener la oportunidad de estar en charlas anteriores que he podido dar, han visto que me gusta enfocarme en la parte práctica, en la parte que podemos llevar a nuestros pacientes. Definitivamente la teoría es importante y debemos de continuar actualizándonos y leyendo, pero este tipo de cursos y este tipo de pláticas me gustan porque definitivamente podemos hacer que esto, después incluso de que termine esta plática, podemos ir ya a aplicarlo a nuestros pacientes en el consultorio, en la terapia intensiva, sin tener que hacer, como les decía, una curva de aprendizaje muy grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver las medidas que se van a tomar en ambas aurículas y recordar que la parte tal vez más difícil de esta evaluación o de lo que vamos a estar viendo el día de hoy es la adquisición de las imágenes. Muchas veces por otras patologías pulmonares, por las terapias intensivas, falta de espacio o dificultad para hacer un ecocardiograma, etcétera. Muchas razones o factores tenemos dificultad para obtener una buena ventana. También a veces pues depende mucho del propio paciente, ¿no? Y si no tenemos una buena ventana y no obtenemos unas buenas imágenes, nos va a costar más trabajo y definitivamente tal vez estaremos cometiendo un error al momento de determinar ciertas mediciones. Es importante recordar que en cada una de las vistas o cortes que vamos a necesitar, pues tendremos tal dificultad o diferentes tipos de problemas que nos puedan llevar a cometer un tipo de error distinto. Vamos a comenzar
precisamente con la evaluación que tal vez todos conocemos y que todos utilizaríamos, que sería precisamente la evaluación en una vista de 4 cámaras. En esta vista que ustedes pueden observar, tal vez podamos decir de manera inicial, caray, la aurícula izquierda no se observa adecuadamente o es muy pequeña, o qué problema hay en este paciente, ¿acaso solo tiene una aurícula? Bueno, vamos a comenzar también diciendo tal vez algo muy general, pero si alguien nos está escuchando o está viendo la charla y no está familiarizado con el ecocardiograma, recordar que todas las estructuras se observan en espejo y que obviamente también, dependiendo de la escuela y de quién realiza el ecocardiograma, pues también tendremos esta inversión en nuestra imagen, en la cual vemos los ventrículos en la parte superior, las aurículas en la parte inferior, y obviamente, como les decía, en espejo todo lo derecho será estructuras izquierdas y todo lo izquierdo será estructuras derechas. Ahora sí que de aquí para adelante. Entonces, en este momento, la estructura que observamos de mayor facilidad, podríamos decirlo, es precisamente la aurícula derecha, esta que estoy señalando en este momento. Y de repente aquí como que aparece o se observa una pequeña estructura también circular, pues correspondería a nuestra aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, aquí la recomendación o el primer tip, o tal vez alguno de los que debemos de cuidar, es: si observan, aquí hay otra estructura que se observa cilíndrica, que corresponde precisamente al seno coronario. Cuando nosotros estamos observando el seno coronario, para comenzar a hacer primero una evaluación morfológica y general de ambas estructuras, de ambas aurículas, entonces tenemos que estar obteniendo adecuadamente las estructuras. Si estamos viendo el seno coronario, estamos muy posteriores. Quiere decir que me tengo que hacer más anterior para obtener la imagen correcta de ambas aurículas, que se vea simétrica. Obviamente, si el paciente tiene estas características, digamos si es un corazón normal. Pero entonces no cometer ese error de que nosotros empezáramos a hacer medidas o empezáramos a hacer deducciones con una vista que no es correcta. Es lo que les decía. Muchos de los errores que hoy veremos se van a deber más a la adquisición de la imagen y no tanto a la técnica o al qué se tiene que medir. Una vez que estamos aquí, si ya estamos aquí, lo que podemos hacer y comenzar a evaluar es medir precisamente ese seno coronario. También sé que no es el objetivo del día de hoy que hagamos un diagnóstico morfológico. Tal vez nos vamos a enfocar, como ha sido en otras clases, a lo que es la función de nuestro corazón. Pero definitivamente el saber o el observar el seno coronario y ver que este no esté dilatado también ya es una señal. Si estuviera dilatado, pues podríamos estar hablando de que el paciente podría tener una conexión anómala, una CIA, una patología, o bueno, más que una patología, una estructura persistente que sería la vena cava superior izquierda persistente. Como les decía y como les mencionaba, sería un diagnóstico morfológico, que bueno, eso ya nos correspondería más al área de cardiología pediátrica, a un seguimiento o a un ecocardiograma con mayor tiempo, con otro fin distinto al que hoy vamos a perseguir. Pero entonces, si ustedes observan ahora en la imagen que se encuentra estática, igualmente, si seguimos observando algo de nuestro seno coronario, es ¿por qué? Porque todavía no nos encontramos a un nivel adecuado, no nos encontramos anteriores, y por lo tanto tal vez la evaluación de la aurícula izquierda en este caso no sea la correcta. Por eso debemos de corregir nuestra imagen antes de comenzar con la medición de dimensiones. La medición de los diámetros, vamos a tener aquí dos recomendaciones, digamos, distintas, ¿verdad? La primera de ellas, que no se prefiere, que incluso en las guías como tal no está indicada o no está señalizada como la mejor manera, es precisamente esta, la medición de diámetros tanto longitudinal como transversal, solamente midiendo con el cursor y observando cuál es la medida que nos da la aurícula, tanto derecha como izquierda. Yo la recomiendo, yo sí la realizo, porque esto nos da un parámetro que nuevamente tal vez no tiene una tabla estandarizada, o tal vez no está tan difundida, ni está tan dicho a qué edad, qué medición va a tener cada paciente, o
cómo va a ir evolucionando a lo largo de que el paciente va creciendo. Sin embargo, si tenemos a un paciente que está en monitoreo hemodinámico o que tuvo antecedente de algún choque, o solamente lo tenemos tal vez con alguna arritmia descontrolada, no lo sé, nos puede servir esta medición, ya que si 72 horas después le hacemos la misma medición, o 2 meses después cuando nos mandan a la consulta, o en algún momento queremos hacer el seguimiento de esta medición, entonces nos va a servir mucho tener este basal, ¿no? O este previo. Igual cuando el paciente está muy grave, cuando está hemodinámicamente inestable, etcétera, tener una aurícula tanto derecha o como izquierda dilatadas definitivamente nos va a servir para ir viendo entonces la mejoría, para ir viendo que realmente estamos teniendo un adecuado manejo. Y como les decía, si la primera señal del corazón es dilatar a sus aurículas y por lo tanto ahí empezar con las primeras señales y con la secreción y el sintetizar hormonas, como hablábamos del natriurético auricular, tan solo con dilatación, tan solo con aumento de volumen, pues puede ser una de las principales medidas que nosotros sigamos a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? ¿O por qué no se recomienda como tal esta medida? Porque se pueden otra vez cometer errores al momento de realizarla. Y son errores humanos, ¿no? Sabemos pues que el ecocardiograma por sí solo, de hecho, es un estudio operador dependiente. Entonces esto quiere decir que si yo vengo y realizo la medición ahorita y posteriormente dejo el ecocardiógrafo y viene mi compañero de otro turno y realiza la misma medición al mismo paciente, en este tipo de mediciones vamos a encontrar problemas, porque como les he dicho, tan solo el moverse en las vistas octogonales de precisamente del ecocardiograma, vamos a obtener que el diámetro o el tamaño de las aurículas se ve de diferente tamaño tan solo en donde yo esté colocado. Por eso no puede ser una medida fidedigna 100%. Pero si hiciéramos esta cruz que se recomienda sea perpendicular, considerando que la aurícula fuera un círculo perfecto, lo cual no es cierto, como ustedes pueden observar precisamente aquí en nuestra aurícula izquierda, que aparte está gigantesca, esa evaluación ya la hicimos. Eso es desde que nosotros ponemos el transductor y estamos observando ya ambas aurículas, el tamaño ya es notoriamente distinto. ¿Qué se recomienda? Como les decía, que se haga, bueno, la medición en este caso transversal, pues tal vez puede ser mucho más fácil porque es tan solo de orilla al septo. Pero a veces para realizar la otra medición, de repente la realizamos de esta manera, de repente podemos hacer un cruce perpendicular, de repente lo podemos hacer un poco más diagonal. Es decir, esa es la parte que no está tan estandarizada. Como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre la determinación del volumen auricular, nos vamos a dar cuenta que lo que se recomienda es que tracemos una línea imaginaria, o a veces no tan imaginaria, que realmente sí la tracemos, y entonces determinemos o dejemos fuera el área que podría corresponder a nuestra válvula. Es decir, también podríamos tener una patología en la válvula que hiciera precisamente que tuviéramos ahí una inserción más baja, o que pudiéramos tener una alteración en cuanto a la coaptación de la valva, etcétera. Entonces, vuelvo a lo mismo, lo mejor sería que trazáramos una línea que hiciera aquí el corte perfecto y que de ahí sacáramos otra vez los diámetros, pero entonces definitivamente también estaríamos dejando un espacio sin contar. Entonces, como les digo, estas medidas iniciales, pero que sí se realizan y que muchas veces pues van a ver ustedes en los reportes de ecocardiograma, que decimos, sí, aurícula derecha de 20 por 25, aurícula izquierda de 17 por 23, por 30, por lo que mida. Son tal vez inexactas, pero inicialmente dan una idea. Definitivamente también, como lo digo, cuando un paciente se sobrecarga, cuando un paciente tiene una dilatación importante, cuando tiene una arritmia descontrolada de larga evolución, la aurícula se va a ir dilatando. ¿Cuánto? Muchísimo más que unos milímetros que nos estemos saltando tan solo por hacer el movimiento o la determinación distinta de los ejes. Entonces,
Inicialmente, como les digo, no se va a mover 1 o 2 milímetros. Teóricamente, si antes nos medía 15, 18, ahora va a medir 25, 28 y eso sería un dato de alarma y sería lo más importante. Esta es la manera en que, por lo menos en las guías actuales, nos recomiendan hagamos la medición de la aurícula. En este caso se enfocan en la aurícula izquierda, la medición del diámetro de la aurícula, que en este caso se considera el diámetro anteroposterior. Sin embargo, otra vez a las mismas dos cosas que nos habíamos enfrentado en los casos anteriores, el problema de la medición en esta vista y de esta manera es que se pueden cometer errores. En el modo bidimensional, lo que se recomienda es que nosotros, encontrándonos al nivel más o menos de los senos de Valsalva, se realice otra vez una línea que sea perpendicular al eje de la aurícula. Muchas veces visualmente nos guiamos por la válvula o nos guiamos solamente por la parte que se ve más ancha. Eso, como les digo, puede causar errores en la medición. Y nuevamente, si una persona hace la evaluación y lo hace aquí, va a ser diferente si viene la siguiente persona y lo hace acá. Y entonces lo comprobamos de este lado en un caso real en el cual, si hacemos la medición número 1 de esta manera en los senos de Valsalva de manera perpendicular al eje de la aurícula, es decir, hacemos la medición correcta de la aurícula, tenemos un resultado de 20, que también se correlaciona si lo hiciéramos nosotros en modo M. El modo M nos sirve incluso aquí para comparar, por ejemplo, en pacientes con cortocircuito, la relación entre la raíz aórtica, que sería este espacio en el modo M que vemos aquí, y precisamente el de la aurícula izquierda. Incluso nos dice la guía que en este tipo de casos nos debemos de enfocar visualmente y no tanto en el electrocardiograma, porque ahí también es otro de los problemas que a veces nos encontramos, que las guías precisamente nos dicen que debe de medirse este diámetro al final de la sístole, que es el momento en el cual se encuentra la mayor dilatación de la aurícula. Lo que la guía te recomienda, en caso de que lo estuviéramos haciendo en un modo M, es que visualmente aquí sí tomemos la medición del diámetro en la parte donde observemos que es la máxima apertura o el mayor diámetro de nuestra aurícula izquierda. Por eso lo realizamos aquí, que se correlaciona perfectamente con el eje que hemos trazado con anterioridad. Pero nuevamente, si de alguna manera, por algún error, por no habernos alineado muy bien al momento de estar realizando la adquisición de imagen, hiciéramos la medición de aquí para acá, es decir, el número 2, observaríamos que tendríamos 2 milímetros más en esa aurícula, ¿no? Entonces, tal vez ahí en el seguimiento del paciente o en determinar alguna conclusión, podríamos decir, caray, ya aumentó el diámetro de esta aurícula, está aumentando la congestión, etcétera. Entonces podríamos sacar conclusiones que tal vez no son correctas por la medición que hemos hecho. Al igual que en muchos parámetros, el área pediátrica a veces no tiene tantas referencias o tantas tablas o percentiles o algo que nos pueda hacer una comparación. Pero bueno, de manera muy general, como les decía, podríamos tener estos que son en mujeres y hombres adultos, pero pues muchas veces nos sirven tan solo para hacer esta referencia, sobre todo la parte de indexar estas medidas. Es decir, si nosotros hacemos el diámetro que acabamos de medir entre la superficie corporal de mi paciente, pues ahí sí podría haber una relación que podemos empezar a trasladar a los pacientes pediátricos, porque al final estamos hablando de superficie corporal y obviamente pues la superficie corporal va a estar adaptada también en mi paciente pediátrico, no solo en el adulto. Entonces, digamos, nos vamos a enfocar a esta columna en donde pues podríamos empezar a decir que está levemente anormal, moderadamente o definitivamente está muy dilatada si ya estuviera con más de 3 centímetros por metro cuadrado. Entonces, como les digo, hay que indexar el dato, hay que percentilar el dato si es que incluso ya comenzamos a tener
Hay algunas aplicaciones, hay algunas páginas de internet donde se pueden ya empezar a indexar algunos de los datos ecocardiográficos que se obtienen en pacientes pediátricos de acuerdo a su peso y su talla. Entonces, pues muy seguramente van a ir correlacionados con esta parte de hacer esta indexación de los datos. Nuestro primer parámetro, bueno, el segundo, digamos, el primero fue esa parte visual, esa parte general de comparar el tamaño de ambas aurículas, ver la simetría, ver cómo se observan en el momento de tan solo empezar a hacer el ecocardiograma. Puede ser nuestro primer paso. Ya empezamos a obtener algunos diámetros. Ahora nos vamos a enfocar en la siguiente parte, que sería obtener el área de esta aurícula. Y es aquí donde empieza a tomar importancia el que nosotros hagamos lo más completo posible la medición de todas las cosas que estamos platicando ahorita. Otra vez, si de repente nos equivocamos midiendo el diámetro y obtuvimos una medida errónea, definitivamente hacer ahora la medición del área y posteriormente de las otras medidas que vamos a observar nos complementa nuestra decisión, nuestro resultado final. Nunca se basen en una sola medición, nunca se basen en una sola cosa para decir el paciente tiene tal. Siempre compruébenlo y, como se los decía tal vez en alguna charla anterior, si esto lo haces así y en 2 o 3 parámetros distintos obtienes lo mismo, quiere decir que entonces es efectivo, que sí es cierto que el paciente está dilatado, que el paciente sí tiene congestión, que el paciente sí tiene falla sistólica, falla diastólica, dependerá de las mediciones. Otra vez, si nos enfocamos aquí solamente a la aurícula izquierda, pues ya se nos dan algunas mediciones también en cuanto al área, que otra vez son parámetros de referencia en pacientes adultos, pero que pues otra vez, si los indexamos, podemos empezar a darnos una idea entre el mismo paciente o entre pacientes de la misma edad e ir viendo sus resultados a qué se acercan. Es decir, la importancia de hacer estas mediciones también tiene la importancia de que no solo las hagamos una sola vez y nos olvidemos y nunca se vuelva a repetir el eco. Lo que tenemos que hacer es volver a agarrar el transductor y después de haber implementado nuestro manejo o después de haber visto que clínicamente empeoró, mejoró nuestro paciente, volver a medir y en ese mismo paciente comparar con su mismo valor previo y decidir o ir tomando en cuenta si es cierto o no que aumentó o mejoró. Ahora aquí pues igual la medición del área sería precisamente trazando el perímetro y después automáticamente nos haría ya las mediciones nuestro ultrasonógrafo o nuestro ecocardiógrafo. En el caso en el que no tuviéramos los software necesarios o que las mediciones no fueran automáticas, por eso es lo que recomiendo de repente aquellas mediciones sencillas, los diámetros por ejemplo, la visualización solamente y de esa manera ir dándonos cuenta. A veces es cierto, no todos contamos con un ecocardiógrafo y no todos contamos con muchas de las herramientas que tal vez se pueden llegar a hacer. Entonces aquí pues también ¿qué se valora? La simetría, ¿no? Como en este paciente ustedes pueden observar que después de haber trazado precisamente aquí el contorno, el perímetro de nuestras aurículas, tenemos ya precisamente que incluso aquí coincidió que tienen exactamente la misma área, que es 6.6, ¿sí? Entonces, pues esto nos ayuda, como les digo, vemos que están simétricos, entonces nuestros atrios, hay una medida que se asemeja y entonces podríamos decir que bueno, que este paciente tal vez pues no tiene una asimetría y tal vez que no hay una dilatación importante. Ya que hicimos la evaluación de la aurícula o de las aurículas como tal, tendremos que evaluar ahora precisamente los componentes que conectan a nuestras aurículas y que al final el evaluar estas estructuras, por ejemplo a la vena cava inferior, son para determinar o para calcular precisamente la presión de nuestra aurícula. Y otra vez, tenemos que hacer esta medición y compararla o ponerla en el expediente, en el reporte y no solamente tomar decisiones con una sola medida una sola vez. Es decir,
Muchas veces estamos muy acostumbrados y tal vez así nos lo han enseñado, que la medición de la vena cava inferior nos predice o nos da el resultado de si ese paciente está congestivo o no, o si tiene una presión de aurícula derecha alta. Y eso puede ser que sí, es cierto. Si el paciente tiene la presión elevada en la aurícula, pues obviamente esto se va a traducir a las demás estructuras. Pero habrá otros momentos, por ejemplo, la ventilación mecánica o las patologías pulmonares o tan solo otros estados en los que su determinación no es 100% definitiva. La presión, como les decía, de la ventilación mecánica va a alterar la relación que existe precisamente entre la presión venosa central y el tamaño de la vena cava inferior. Precisamente por eso también se recomienda que en el paciente con ventilación mecánica no se hable o no se realice precisamente la determinación de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Es cuestión de términos, ya que en ellos estaríamos de la misma manera, la misma fórmula, las mismas mediciones, obteniendo la distensibilidad de la vena cava inferior. Eso nos hablaría precisamente, o ha habido relacionado algunos estudios en los que se ve que se relaciona con aquellos pacientes respondedores de volumen. Pero recuerden que la ventilación mecánica ya nos alteró este resultado. Entonces otra vez no podemos guiarnos y no podemos solamente ir a medir cuánto colapsa la vena cava inferior y tomar una decisión clínica o una decisión en cuanto al manejo, mejor dicho. La dilatación y el aumento en el área, que son de las cosas que ya estuvimos midiendo independientemente de la aurícula derecha, así como la dilatación de la vena cava inferior o la disminución de su contractilidad, pues nos pueden apoyar en la sospecha de falla ventricular derecha. Entonces aquí ya encontramos una primera utilidad, que si nosotros encontramos alterados estas mediciones, podemos empezar a pensar ya que puede haber una falla del ventrículo derecho. ¿Cómo se nos recomienda o cómo se ha hecho esto de la medición de qué presión puede tener mi aurícula derecha de acuerdo al diámetro y al colapso de la vena cava inferior? Pues como nos comenta aquí la tablita, de manera muy general, porque nuevamente aquí para que mi vena cava inferior mida 21, pues estoy hablando yo de un adulto. Si estoy en pacientes pediátricos, pues obviamente todos me miden menos de 21. Bueno, la gran mayoría, ¿no? O sea, sí habrá alguno que tal vez llegue a esta medición. Pero entonces por eso tal vez en pediatría nosotros nos enfocamos y, como les digo, nos vamos luego al porcentaje de colapso, de colapsabilidad de acuerdo a la respiración del paciente. Y si este es mayor del 50%, decimos, ok, tiene una presión bajita, una presión normal de 5 milímetros de mercurio, de 3 milímetros de mercurio. Si va entre el 50, mejor dicho, entre el menor del 50, pero que no llega a tener más de ese 50%, entonces aquí tendríamos el 10, el 8 de milímetros de mercurio, es decir, seguiría normal, no hay tanto problema. Por eso se hace la gran división de la pregunta del millón cuando yo llego con mi ecocardiógrafo. ¿Colapsa la vena cava inferior más del 50% o menos del 50%? Ok, eso es importante, pero no olvidemos las otras mediciones que incluso ya se encuentran por ahí en nuestra plática anterior, donde evaluábamos también a los ventrículos, al ventrículo derecho para ser específicos. Entonces, si yo tengo una restricción en el patrón de llenado, en mi patrón EA tricuspidio, y aparte hago yo un eco tisular y obtengo también la E' y esta relación o este índice realizado resulta ser más de 6, también sumado obviamente a que yo tenga una colapsabilidad menor del 50%. Y si obviamente aparte de eso tengo un flujo diastólico predominante en las venas hepáticas, pues para esto obviamente me tendría que ir ya a evaluar también las venas hepáticas, pues yo podría decir, ahora sí, la presión de mi aurícula está elevada, y esta elevación pues tal vez se debe a una disfunción del BD, a una sobrecarga de volumen, a una obstrucción. No sabemos a qué se está debiendo, pero ya sabemos que sí tiene la presión alta. Para
evitar recordar esta tablita para evitar entrar en conflictos, y yo siempre se los digo, es en nuestros pacientes pediátricos muy fácil y muy obvio empezar a ver. Si tú haces este ecocardiograma y comienzas a ver estas imágenes donde pues el colapso es muy notorio con cada respiración, donde definitivamente ni la vasculatura intrahepática ni la vena cava inferior se ven muy dilatados, o sea, si hiciéramos ahí, si obviamente nos detuviéramos, esa vena cava inferior no va a medir más de 21 milímetros, ¿sale? Entonces, definitivamente cuando ustedes ven esto, y por esto les digo también mucho del entrenamiento, mucho de esto es práctica, es hacerlo en nuestros pacientes, es atrevernos. Y eso al final me agrada, ¿no? Que tengamos esa iniciativa de tomar un ultrasonido, de tomar un ecocardiógrafo, de hacer las imágenes. De hecho, la recomendación más grande que yo les puedo dar es hagan ultrasonido. Está bien, no pongan el reporte. Estás tú en tu guardia o estás en tu hospital dándole vigilancia a ese paciente. Sal de dudas, ve y haz las cosas que te enseñamos aquí, las cosas que te recomendamos. Es más, envíanos la imagen y dinos, oye doc, ¿sabes qué? Yo hice esto así, está bien hecho. Mira aquí esta vena cava inferior sí mide más de 21 y no colapsa el 50%, y la aurícula está súper dilatada, me mide 38 por 40. Cosas así. Y ve afinando antes de tomar decisiones, antes de querer ir. Si bien al inicio de la plática les decía que mi mejor deseo o la esperanza es que terminando esta charla ustedes se vayan, tomen sus ultrasonidos y comiencen a aplicar todo este conocimiento en sus terapias intensivas, también quiero que lo hagamos todo de la mejor manera posible. Y como les digo, también el ir ahorita, ir y medir una vena cava inferior y ver que no colapsa y decir ya no requiere volumen, o al revés, ver esta misma cava que tenemos aquí y ya solo con eso, viendo que casi se tocan sus paredes, que colapsa un 80-90%, decir le faltan 2 litros de agua al paciente, vamos a ponerle unas cuantas cargas. Pues no, o sea, yo siento que no debe de ser esa la orientación. Hablando de volumen y hablando de que ya se está sobrecargando todo, pues hay que comprobarlo, ¿verdad? Y aquí viene precisamente lo que les comentaba acerca del trazado en esta sumatoria de discos, que es precisamente la técnica que se utiliza para obtener el volumen de las aurículas. La mejor manera de realizarlo otra vez y de obtenerlo sería en una vista 4 cámaras y también en una vista 2 cámaras, para precisamente tener toda esa información de la aurícula desde diferentes vistas en el mismo paciente. Incluso hay quien las guías nos recomiendan que en el mismo estudio, en el mismo corte, al momento de que estoy haciendo el 4 cámaras sin mover mi transductor, en ese momento solo me cambio, muevo mi transductor en el tórax del paciente y me traslado a un 2 cámaras, y en ese momento también hacer la medición para tener la menor variabilidad y poder obtener los mejores resultados. Nuevamente, acá como observan en la medición, intentar que al momento de trazar la línea perpendicular de nuestra aurícula sea lo más perpendicular a la estructura. Si tuviéramos realmente una aurícula totalmente redonda o circular, el problema tal vez sería menor. Como les digo, a veces incluso queda el decidir hacia qué parte voy a hacer el trazo. Pero bueno, se intenta que nos quede por lo menos a lo más que aparece aquí en el esquema. Y recordar que no tomamos en cuenta, como les decía, el espacio que hay sobre o debajo, dependiendo de cómo lo queramos ver, este espacio que hay de la válvula, tampoco la orejuela de nuestra aurícula y tampoco las venas que llegaran en ella, dependiendo si estuviéramos hablando de la derecha o de la izquierda. Lo importante del volumen, bueno, refleja la carga, y aquí definitivamente pues podríamos empezar a hablar ahora sí de esta sobrecarga, ¿no? Y también nos habla pues sobre la cronicidad. Aunque sabemos muy bien que, como les decía al inicio, la capacitancia, la habilidad, este poder que tiene la aurícula de dilatarse, pues también puede hacer que tenga grandes volúmenes, tan solo en patologías agudas, ¿no? En una falla cardíaca aguda, el paciente puede comenzar a dilatar. Es cierto, va a tener muchísima más dilatación
en un proceso que ya lleva tiempo sin que podamos solucionar o sin el manejo adecuado. Y pues también es una medición, como les decía, si se realiza sobre todo en 4 y en 2 cámaras, que permite una precisión o una determinación del remodelado asimétrico, de lo que recordábamos en las imágenes previas, donde aquí, bueno, tenemos ejemplos tal vez, o tenemos determinaciones donde las aurículas son muy simétricas y tal vez eso facilitan, pero si ustedes mismos recuerdan las imágenes que veíamos al inicio, son aurículas con forma un poco más alargada, más grande, más difícil de determinar tan solo esa simetría. Pues bueno, el volumen en estos casos sí nos comenzaría a ayudar para hacer ese seguimiento. Se debe de poner atención en el plano que muestra a las aurículas completas. Es decir, esta pregunta también de repente me la llegaron a hacer, que era si tenía yo que obtener todo el 4 cámaras con los ventrículos bien alineado y demás. Como siempre lo hemos recomendado, enfocarnos a la cavidad que estamos evaluando, ¿verdad? Definitivamente, si tenemos un eje 4 cámaras bien alineado y completo, nos va a ayudar a determinar que la aurícula que estamos viendo en ese momento se ve completa, porque también, como yo les comencé a mostrar, con tan solo que te muevas un poco, ya puedes en ese mismo paciente estar viendo una aurícula tanto derecha como izquierda mucho más pequeñita, y muchas veces pues no es lo correcto. Y nuevamente lo que les decía en la diapositiva previa, que también si hacemos una alineación incorrecta, podríamos estar teniendo la determinación de volumen también incorrecta, ¿verdad? Porque obviamente lo que hace esto es, como les digo, es sumar estos cubos que se les llama, o cilindros, y al final pues lo que deberíamos tener es esa línea perpendicular que siempre se busca, pero que, hablándoles con toda realidad, no siempre se obtiene. Así como evaluamos a la vena cava inferior, también debemos evaluar a las venas pulmonares, ahora hablando del lado izquierdo de nuestro corazón. Se conoce ya que las alteraciones valvulares, las alteraciones miocárdicas, pericárdicas, algunas alteraciones del ritmo y de la conducción van a alterar el flujo de llenado de las venas pulmonares. Entonces, al realizar nosotros el estudio Doppler, podemos obtener este patrón y comenzar a tener también cierta visión de lo que sucede a lo largo del ciclo cardíaco. El flujo de las venas pulmonares nos va a reflejar el llenado de la aurícula izquierda, el llenado y el vaciado también, a lo largo del ciclo cardíaco. Y por lo tanto, entonces, pues el llenado del ventrículo izquierdo también, obviamente al momento de que abre nuestra válvula mitral. Esto sería una representación y una correlación del patrón de las venas pulmonares con también lo que sería nuestro electrocardiograma y con el patrón EA, en este caso pues mitral, ¿verdad? Dependerá, en este caso, o sea, la representación, como estamos viendo las venas pulmonares, pues de la EA sería de nuestra mitral. Vamos a hablar sobre la estructura, la forma, qué es lo que observamos, y esto tal vez es donde más me voy a detener, donde más énfasis voy a hacer, y también tengo que ser muy sincero otra vez, donde más trabajo nos va a costar obtener estas mediciones, o más bien dicho, esta morfología. En primera, tal vez para facilitarnos la vida, tengamos que tener sí el equipo que podamos conectar con electrodos al paciente, y entonces podamos tener también nuestro trazo debajo de las mediciones en la pantalla de nuestro ecocardiógrafo, perdón. Y entonces de esa manera ir viendo que estamos obteniendo las curvas correctas, porque otra vez pueden ser que cometamos errores y que estemos midiendo cosas que no son las venas pulmonares, y que entonces tomemos decisiones de cosas que pues no se correlacionan y no tienen sentido, porque tal vez ni siquiera son los flujos que queremos medir. Recordemos solamente que bueno, que vamos a tener dos ondas anterógradas, la S1 y la S2, que van a corresponder precisamente a la onda sistólica. Estas en ocasiones se pueden fusionar, y por lo tanto pues digamos con determinar una única S es más que suficiente.
La tercera onda, la vamos a llamar tercera, aunque a veces pues solamente se observan dos ondas anterógradas, vamos a tener que se observa en la diástole temprana y es la que hemos determinado nosotros aquí con la letra D. La última o la cuarta onda, esta es retrógrada y se observa en la diástole tardía. Estas son las letras que se han destinado a la representación de los flujos pulmonares y una vez que realizamos las mediciones que nos van a ser de utilidad, vamos a tener obviamente las mediciones de velocidad máxima, tanto de la S, de la D y de la A, que aquí las ponemos las referencias, así como la velocidad máxima o el índice, la relación que existe entre la onda S y la onda D. Y lo que nos va a importar también mucho de la onda A va a ser la duración en milisegundos. Todo esto pues nos va a traducir o nos va a estar hablando sobre el ciclo cardíaco. Si tuviéramos que iniciar en algún punto que es un ciclo y que se está repitiendo, por eso también tal vez un poco arbitrariamente hemos elegido la relajación auricular como inicio de nuestro ciclo, tenemos que entonces la aurícula se relaja. En ese momento la presión de la aurícula izquierda comienza a caer y se produce la letra o la onda S1. Después de esto tenemos la propagación de la onda de eyección del ventrículo derecho. Fíjense qué importante, es decir, el ventrículo derecho está contrayendo y esa onda de eyección va hacia la vasculatura pulmonar y podríamos decir de alguna manera regresa, ¿verdad? A la parte izquierda de nuestro corazón a través de las venas pulmonares. En ese momento también comienza a moverse el anillo mitral o vamos a tener, digamos, pues al mismo tiempo. Sabemos que esto está sucediendo también al mismo tiempo, no es que tengamos que esperar una cosa para que suceda la otra, ¿verdad? Pasan a simultáneo. El movimiento del anillo mitral que nosotros determinamos precisamente con el MAPSE también se lleva a cabo. Esto hace que baje el anillo y por lo tanto producimos la onda S2. Después de esta parte comienza entonces a vaciarse la aurícula hacia el ventrículo con la apertura de nuestra válvula mitral. Entonces será el momento en que se produce la onda D, que aquí observamos, de hecho en la parte trasera de estas letras, y que se relaciona con la onda E del patrón EA mitral. Por último, tenemos que va a ocurrir una contracción auricular que completa el ciclo, ¿verdad? Para terminar de llenar a nuestro ventrículo y eso hará que se produzca la onda A, que también se relaciona pues precisamente con el patrón EA mitral, que corresponde a la contracción auricular y se tiene que observar negativa, ya que también corresponde a un pequeño flujo que regresa a través de las venas pulmonares después de que la aurícula se ha contraído. Si habláramos específicamente de qué es lo que nos podría dar de información cada una de estas ondas, tenemos que, como ya lo mencionábamos, al relajarse la aurícula izquierda se produce la pequeña S1. Entonces, aunque no siempre la encontramos o aunque puede estar fusionada, ya que esta también depende del ritmo y de la frecuencia que tenga nuestro paciente, pues podríamos decir que nos está hablando sobre la eficacia en la relajación de la aurícula izquierda. La más importante o una de las más importantes sería la S como tal o la S2, que nos habla en primer lugar sobre la función y sobre el volumen que el ventrículo derecho está mandando. Si ustedes recuerdan, ese impulso, esa eyección del ventrículo derecho pasó esa onda eyectiva hacia toda la vasculatura y está regresando hacia nuestras pulmonares. Entonces, hablando posteriormente en cuanto a cortocircuitos o a veces para el diagnóstico en patologías ya muy precisas, pero que nosotros estemos sospechando que hay una sobrecarga de volumen, que hay un cortocircuito, que haya algo que hace que me está aumentando el flujo hacia o desde mi ventrículo derecho o hacia mi pulmonar, entonces también es lógico que va a aumentar esta S al regresar por las venas pulmonares.
Y también pues nos habla sobre la función longitudinal del ventrículo izquierdo, por lo que está muy relacionada con el MAPSE, que nuevamente, si recuerdan ustedes, era esa era excursión de la válvula mitral. La onda D es el estado de relajación y distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y por último, pues la onda A, que es la contracción de la aurícula izquierda, pues nos habla tan solo de esa función contráctil y también muy importante, nos habla sobre la rigidez del ventrículo izquierdo. Hay que tener mucho cuidado y por eso les pongo este ejemplo otra vez. Yo creo que también llegando a una conclusión o a hablar sobre las cosas que hemos hablado el día de hoy, les hablé mucho sobre errores que cometemos. Yo se los decía desde un inicio, tal vez no tiene mayor ciencia realizarlo o medir un área o medir un volumen. La primera recomendación era háganlo, no se les olvide, utilícenlo porque realmente es de mucha importancia y mucha utilidad una vez que lo utilizamos. Y la segunda es, ya que lo empiezan a usar y ya que lo empiezan a aplicar, tengan cuidado de no cometer errores. Por ejemplo, aquí, si estuviéramos nosotros haciendo la medición precisamente del flujo de las venas pulmonares, podemos encontrarnos con un error frecuente, que es que ahí, justo ahí detrás, tenemos también a la aorta pasando. Entonces, si nosotros colocamos nuestra muestra volumen un poco más abajo, bueno, abajo de nuestro eco, obviamente sería superior a nuestro corazón, pero bueno, el caso es que si la colocamos en otro lugar donde no es la vena pulmonar, es decir, donde no está la llegada de nuestras venas pulmonares, que si recordamos tenemos dos superiores, dos inferiores, la literatura nos recomienda que lo hagamos en la vena superior derecha. Yo por facilidad a veces también lo llego a hacer en las venas izquierdas, porque a veces son las que más con mayor facilidad se observan, porque llegan a la parte lateral de la aurícula. Pero nuevamente tenemos que evaluar muy bien y definir si es lo que estamos midiendo, porque a veces el que sean llegando que estén llegando a la parte lateral de la aurícula ya no nos hace que nos alineemos correctamente para obtener la forma. Entonces aquí, como les digo, este sería un error que cometeríamos, ya que las ondas anterógradas que ustedes llegan a observar son precisamente el pulso de la aorta, y que si en este caso nosotros lo midiéramos, pues probablemente tendríamos una medición errónea, que pensaríamos nosotros ya sea que es nuestra onda S o nuestra onda D, porque también aquí pues obviamente se sobrepone la imagen, pues estaríamos cometiendo un error en la adquisición, y en este caso no solo en la adquisición, en la medición del Doppler. Hablando sobre las alteraciones específicas del Doppler en las venas pulmonares, tenemos que al aumentar la presión ahora de la aurícula izquierda, si se fijan, fuimos haciendo como que esa evaluación muy sencilla, pero que nos habla elevación en la aurícula derecha, elevación en la aurícula izquierda. Ok, ya habíamos hecho con anterioridad la evaluación del ventrículo derecho. La evaluación del ventrículo izquierdo es cada vez más, no fácil de realizar, porque también llevas toda unas ciertas mediciones, pero me refiero es mucho más difundida y mucho más aprendida. Entonces estaremos evaluando ya la totalidad del corazón. Entonces el tener la presión de la aurícula izquierda elevada va a hacer que la onda S disminuya, como observamos aquí. Precisamente la onda S está más pequeñita que la onda D, y la relación entre estas también disminuye. Por lo regular se espera que S sea más grande que D, o que por lo menos sea una relación 1 a 1. Aquí es interesante decir que si nosotros dividimos y obtenemos una S sobre D menor de 1, eso no quiere decir ya que nuestro paciente también tiene alguna alteración. Al contrario, podemos incluso tener una SD normal o igual, mayor, todavía manteniéndose, pero el paciente ya puede tener una falla. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, esta onda depende del MAPSE. Entonces, cuando la función del ventrículo está conservada, la función de eyección va a bajar el anillo, y eso me va a hacer ese mecanismo de succión en la aurícula, y por lo tanto yo voy a tener mi onda D conservada.
Entonces, en ese caso, no puedo decir yo que o esté totalmente bien o totalmente mal. Otra vez, una sola medición no me da la respuesta a todos los problemas. Si yo tengo el S sobre D bajo, es decir, menor de 1, esta relación, este índice, entonces tengo que saber en primer lugar cómo está la FEBI. Supongo que de todos modos ya la obtuve o la voy a obtener. Entonces la primera cosa que tengo que relacionarlo es con la FEBI y relacionarla con el MAPSE, que muy probablemente vayan de la mano. Si estos están normales, entonces es aquí donde ocurre un problema, ya que se trata de un predictor independiente de supervivencia, sobre todo en este tipo de individuos. Si está deprimido o si tenemos una FEBI bajita, un MAPSE bajito, pues también vamos a tener alteraciones en el SD, pero no será tanto como un predictor, ¿sí? Y es bien importante eso, que la S sobre D, incluso todos los valores que obtenemos en los flujos Doppler pulmonares son predictores, ¿verdad? No nos sirven tanto para clasificar o para catalogar la disfunción que está teniendo uno de mis pacientes. Van a proporcionar esta información pronóstica. Y otra vez, así como algunas de las mediciones, si no es que como todas las mediciones de las cuales les he hablado, por sí sola no predice la presión de la aurícula izquierda. Y mucho menos, fíjense aquí, y ustedes dirán, ¿y por qué nos hablaste de esto? Entonces, si en pediátricos no nos predice una presión, bueno, no nos predice una presión. Vuelvo a lo mismo, a lo que les decía, casi me gustaría poner esta misma mensaje en la vena cava inferior. Por sí solo y en pacientes pediátricos, el diámetro o la colapsabilidad de la vena cava inferior no me predice una presión de la aurícula derecha. Pues justamente por eso pasa exactamente lo mismo en la aurícula izquierda. Entonces, si tenemos una insuficiencia mitral grave, si tenemos miocardiopatía hipertrófica, que obviamente eso restringe, eso obviamente tiene ya una dificultad del ventrículo izquierdo también para llenarse, vamos a tener alteraciones, pero habrá que relacionarlas y habrá que individualizar a cada uno de nuestros pacientes y sobre todo, como les digo, sumar los resultados. Y si entonces 2 o 3 resultados salen alterados y nos orillan a una disfunción o nos orillan a una sobrecarga o nos orillan hacia alguna patología específica, pues entonces ahí correctamente habremos hecho la evaluación y diagnóstico. Hablamos sobre medidas o diámetros, volúmenes, perímetros y áreas. También sobre la función tanto derecha como izquierda y más que la función supresión de llenado o más bien la presión que mantiene cada una de nuestras aurículas. Y ahora solo basta terminar con una parte bien importante en la evaluación de ambas aurículas, que es qué podemos encontrar, qué otras cosas podemos encontrar adentro de nuestras aurículas que por lo menos tenemos que detectarlas. A veces tendrán que tener un tratamiento, por ejemplo, si hablamos de vegetaciones en un paciente que tiene endocarditis, en un paciente que tiene trombos o que tiene alguna patología hematológica o que tiene problemas de trombosis o que ha cursado con otras cosas y detectamos un trombo dentro de nuestras aurículas, tenemos que reportarlo, tenemos que manejarlo y tenemos que darle seguimiento. Aquí en la imagen que observan de la izquierda, la primera en la lista son las tumoraciones. Pueden ser pediculadas, pueden estar acercándose e incluso atravesando a nuestras válvulas. Y bueno, como les digo, tal vez esto es más dirigido al análisis, al diagnóstico. Y tal vez en un paciente que estamos manejando en agudo por otra patología no tenga tanta relevancia, pero yo les diría que sí, porque bueno, ¿qué tal si es un paciente de diagnóstico que más bien que no tiene un diagnóstico en cuanto a tumoración o trombo o vegetación? Si me está causando obstrucción, si me está causando daño a la válvula o si tan solamente está muy grande, pues esto ya tan solo me está a mí dificultando que se llene bien la aurícula, que llegue bien la sangre al ventrículo y por lo tanto que el gasto también de cada uno de los ventrículos no sea el correcto.
Trombos y vegetaciones, también como les digo, a manera muy general, porque no es nuestro objetivo llegar al diagnóstico como tal, pero sí observarlos. Las grandes diferencias entre ellos de un trombo sería que este se considera que tiene bordes simétricos, lisos, adherido a principalmente pues a válvulas o a lo que viene acá abajo también a los catéteres. Y las vegetaciones suelen estar más en válvulas o en tractos de salida, tienden a ser rugosos. También ya habíamos hablado alguna vez de endocarditis y de la identificación de las vegetaciones. Tienden a crecer con cierta facilidad, podríamos decirlo de alguna manera, a diferencia del trombo, a pesar de lo que pareciera, ¿no? Muchas veces hacemos este tamizaje o esta búsqueda intencionada cuando el paciente tiene trombocitopenia, ¿no? O cuando tiene fiebre persistente. Entonces el trombo tiende a estar presente, pero al tener sus paredes lisas y bien definidas, tiende a quedarse ahí de ese tamaño, ¿no? Y obviamente el colapso también de nuestras aurículas por derrame pericárdico, si llegáramos a tener algún tipo de derrame, también hay que ver que no exista ese colapso, sobre todo diastólico, de nuestras estructuras. Por último, y tal vez, como les digo, solo para definición, solo para conocer y sobre todo para que no caigamos en errores diagnósticos, creo que es el objetivo principal de estas diapositivas, es el poder identificar las estructuras embrionarias que persisten en nuestra aurícula. Aquí, si ustedes observan, tenemos la aurícula izquierda, lo que correspondería a nuestra aurícula derecha, y tenemos una estructura fina, delgada, filamentosa, que si pusiéramos aquí obviamente un Doppler color no habría ningún dato de obstrucción. Esta corresponde a la válvula de Eustaquio, ¿verdad? Esta válvula que precisamente en el periodo embrionario pues sirvió a nuestra vena cava inferior y que en algunos casos puede persistir y que nosotros podemos observarla. Nuevamente, mientras no haga que la aurícula se dilate, mientras no muestre obstrucción, mientras no tenga una repercusión como tal, pues solamente será importante que conozcamos la imagen por si la llegamos a observar. Esta imagen de aquí sería una evaluación desde el eje corto. También en el eje corto podemos evaluar tanto a la aurícula derecha como la aurícula derecha como a la aurícula izquierda, en donde nuevamente podríamos buscar trombos, podríamos buscar alguna tumoración, los catéteres dependiendo, y obviamente la válvula de Eustaquio. Y haciendo diagnóstico diferencial de la válvula de Eustaquio, tenemos a la red de Chiari. La diferencia sería que la red de Chiari, como su nombre lo dice, si viéramos en movimiento este mismo ecocardiograma, veríamos que es muy móvil y que su movimiento es ondulante, incluso en algunas ocasiones se ha determinado como serpenteante, y que es fenestrada. Si incluso llegan aquí a poner mucha atención, se ve incluso como si no solo fuera una, sino que fueran varias, aquí como una telaraña, una red pequeña que hace precisamente que se le dé el nombre de red de Chiari. Y esta es importantísima porque se encuentra en 3 a 5% de la población. No lleva pues tampoco ningún problema. Hay casos muy raros en los que la fenestración es tan pequeña que puede llegar a causar obstrucción, pero bueno, no se esperaría que de manera aguda o que en un paciente grande o que ingresa por otra causa, sería solamente un hallazgo que observaríamos nosotros en nuestra aurícula. Que digamos sí nos trae muchas discusiones en algunas ocasiones, es la cresta terminalis. Poco conocida, poco estudiada y muy vista, diría yo. Es decir, yo creo que gran parte de nosotros en algún momento ha visto esta estructura y tal vez ha dicho, puede tratarse de un trombo. Y más si tenemos un catéter. Yo creo que de repente llega a pasar cuando tenemos un catéter y ves en la punta o que está chocando ahí, o tuvo el antecedente de fiebre o lo que sea, y piensas, esto se parece más a un trombo, a lo que yo les decía, tiene esta estructura muy lisa, muy redondeada, muy definida, y digamos que la manera en que nosotros podríamos empezar a hacer un diagnóstico diferencial, en primera, es que va a estar muy cercano a la llegada de nuestra vena cava superior, porque obviamente pues es el remanente que
divide a la parte pectínea de la parte lisa de nuestra aurícula y vista desde este 4 cámaras, pues toma esta imagen circular, como si fuera un pequeño cerillito. Si la vemos otra vez desde el eje corto para external, vean la forma que sigue, pareciera adherida a la misma pared, es decir, que no hay una pediculación, que no hay una separación, de la misma densidad, ecogenicidad de la pared de la aurícula, puede estar un poco más engrosada, es una membrana fibromuscular, que no tiene ninguna relevancia clínica, pero muchas veces sí da la duda, ¿no? De que muchas veces hace que sospechemos que puede ser un trombo, o que en un paciente con fiebre observas esta imagen y desgraciadamente a veces puede hacer que el manejo se haga un sobretratamiento en este tipo de pacientes. Recordar que puede ser, y también pues la importancia, como les decía, ¿no? De que inicialmente tal vez un pequeño rastreo en nuestros pacientes pues siempre es importante, y seguirlo, ¿no? La evolución es importante. Si no crece, si sigue ese mismo tamaño, no va a tener ningún tipo de problema nuestro paciente. La evaluación de las aurículas, como les he comentado, y sobre todo dos cosas: el seguimiento de las mediciones que se obtuvieron con el mismo paciente, es decir, siempre comparar al paciente con sus mismas mediciones previas, sobre todo ahorita que hablamos de aurículas, porque tal vez la literatura y las referencias ya establecidas son pocas, serán el principio para que tengamos nosotros un abordaje, un diagnóstico y un tratamiento completos en pacientes tanto en estado crítico como en pacientes con falla cardíaca tanto crónica como aguda. Súper recomendación: hagan estas medidas, cometan errores durante el entrenamiento para que sus decisiones se faciliten cuando el paciente grave o el paciente inestable o el paciente con un diagnóstico difícil, erróneo, se vea beneficiado por todas estas mediciones. Espero haya sido de utilidad la charla del día de hoy. Sé que son cosas muy sencillas, pero definitivamente que tenemos que aplicar. Quedo a su disposición para cualquier tipo de duda, sugerencia o pregunta que tengan. Incluso en este mismo momento, si alguien tuviera una duda o comentario, pues con muchísimo gusto les escucho y también intentaré responderles. Muchas gracias, Usped, por la invitación, y hasta la próxima.